Una mujer con un bebé paró su camión en medio de la ruta, y su vida cambió. Lo que parecía un alto cualquiera se volvió una pinche encrucijada del destino. En ese instante, sin saberlo, Elvira no solo frenó su mula, frenó también los kilómetros de silencio que cargaba en el alma. Lo que estaba por venir no era un simple viaje, era la bronca más chingona y reveladora de su vida. El motor rugía con un eco metálico que se confundía con el viento nocturno. La mula avanzaba firme por la RN-34 y cada bache hacía vibrar la cabina como si quisiera recordarle a Elvira que estaba sola, otra vez, en medio de la nada. Un destello, una luz en la carretera. Elvira entrecerró los ojos. A unos metros un auto viejo venía zigzagueando de carril a carril, como si el conductor estuviera borracho o peleando con el volante. «¡Chingada madre!», murmuró, apretando el manubrio con fuerza. Tocó la bocina. El sonido grave retumbó en la noche, pero el carro no reaccionó. Un frenazo brusco la obligó a maniobrar. La carga tembló atrás y por un segundo sintió que podía volcar. El corazón le golpeaba el pecho. El carro, un sedán maltrecho, se detuvo de golpe en la banquina, levantando una nube de polvo. Elvira respiró hondo, redujo la velocidad y pasó de largo, pero algo la hizo mirar por el espejo retrovisor. Una figura salió del coche tambaleándose, apenas iluminada por los faros traseros. Era un hombre, y gritaba. Elvira no escuchaba las palabras, solo los gestos desesperados. Por un instante, el instinto la empujó a frenar, pero no lo hizo. Pisó el acelerador y dejó atrás la escena tragando saliva con un nudo en el estómago. Kilómetros más adelante, la oscuridad volvió a tragarse el camino. Elvira apoyó el codo en la ventana, sacó un cigarro y lo encendió. El humo llenó la cabina, mezclándose con el olor a diésel y cuero viejo. «Neta, ¿qué chingados hacía ese vato ahí?», se preguntó en voz baja, como si alguien pudiera contestarle. El celular vibró en la guantera, un mensaje de audio de su hijo, Matías. Dudó en escucharlo. Hacía meses que no hablaban bien. Cada llamada terminaba en reproches o silencios largos. Al final, dejó el celular donde estaba. No era noche para broncas viejas. De pronto, un ruido metálico rompió la calma. Clac, clac, clac. Algo golpeaba la rueda trasera izquierda. Elvira maldijo, encendió las luces de emergencia y orilló la mula en el arcén. Bajó con la linterna en mano. El aire helado le mordió la piel. Caminó hasta la llanta, un pedazo de metal clavado en la goma. «¡Pinche suerte!», escupió entre dientes. Sacó herramientas del compartimento y empezó a trabajar. Las manos curtidas se movían con destreza, pero la soledad pesaba más que el esfuerzo. El silencio de la noche era tan denso que podía escuchar su respiración acelerada. Un ruido extraño la sacudió, pasos en la grava, giró la linterna. Nadie. Elvira respiró hondo y volvió al trabajo, pero los pasos sonaron otra vez, más cerca. «¡Órale! ¿Quién anda ahí?», gritó con voz firme. La luz recorrió la banquina y entonces lo vio. Un perro flaco, con las costillas marcadas, parado a unos metros. La miraba fijo, como esperando algo. Elvira bajó la linterna y chasqueó la lengua. «Pues ni comida traigo pa' ti, compa». El perro no se movió, solo la siguió con la mirada hasta que terminó de apretar los pernos. Cuando Elvira subió de nuevo al camión, el animal se echó junto a la llanta, como si hubiera decidido adoptarla en silencio. Elvira encendió el motor, miró al perro por el espejo y resopló. «Cada loco con su tema», dijo arrancando. El camino volvió a tragarse los kilómetros. Las luces largas abrían un túnel de claridad en la oscuridad infinita. De pronto, una imagen le cruzó la mente. El hombre desesperado en la carretera, gritando algo que nunca entendió. Elvira apretó los labios. Algo en esa escena la había sacudido más de lo que quería aceptar. La ruta seguía, larga, infinita, pero esa noche había cambiado de tono. La soledad ya no sonaba igual. Elvira estacionó la mula frente a un bar de ruta en Las Termas.
El letrero parpadeaba a medias y el olor a fritanga se mezclaba con humo de cigarro. Era un lugar de esos donde nadie hace demasiadas preguntas, donde los choferes entran, comen rápido y siguen el camino como si el tiempo no existiera. Empujó la puerta y el ruido de vasos y risas roncas la envolvió. Se sentó en la barra, pidió un café cargado y un sándwich de milanesa. Mientras esperaba, sacó el celular de la bolsa. Ahí estaba, un mensaje sin abrir de Matías, su hijo. Se quedó mirándolo como si pesara una tonelada. Lo escuchó. La voz de Matías sonaba cortada, distante. «Mamá, solo quería saber si estás bien. No importa, luego te marco». Elvira apretó los labios. Ese «no importa» le cayó como piedra. Se llevó la taza a la boca, pero el café estaba tan amargo que apenas lo probó. Un trailero de la mesa de al lado, con la camisa manchada de grasa, la saludó. «¿Otra vez por acá, Roldán?» «Ya sabes, la ruta no perdona», contestó, forzando una sonrisa. El hombre se rió, pero Elvira no tenía ganas de charlas. Su cabeza estaba en otro lado. El recuerdo le llegó de golpe. Matías, con apenas 10 años, corriendo detrás de la mula cuando ella arrancaba para un viaje largo. «Mamá, no te vayas tanto tiempo». Esa voz seguía ahí, clavada como un clavo oxidado. Sacudió la cabeza y miró a su alrededor. El bar tenía una tele vieja colgada en la esquina, transmitiendo noticias locales. Una nota rápida hablaba de un hombre buscado por violencia en Santiago. Elvira no prestó atención, pero algo en el tono del locutor le dejó un cosquilleo incómodo en el estómago. La mesera le sirvió el sándwich. «¿Quiere algo más?» «No, con esto estoy». Elvira dio un mordisco y, casi sin pensarlo, volvió a abrir el celular. Esta vez no había mensaje de voz, sino una foto que Matías le había mandado meses atrás. Él, sonriendo en un asado con amigos, una cerveza en la mano. No estaba mirando a la cámara. Parecía feliz sin ella. Elvira tragó saliva. «¡Pinche vida!», susurró bajando la mirada. Se levantó para pagar, pero un grito cortó el ambiente del bar. 2 camioneros discutían en una mesa del fondo. Uno golpeó la mesa con el puño. Elvira giró la cabeza, alerta. Las broncas en lugares así podían acabar mal. «Órale, bájale, cabrón», decía uno. «Tú bájales», contestó el otro de pie con la cara roja. Elvira se tensó. Por un momento pensó que iba a empezar la pelea. La mesera corrió, tratando de calmarlos. Finalmente, uno de los hombres se fue dando portazos. El otro quedó mascullando insultos. Elvira soltó el aire. La tensión le recordó que en la carretera uno nunca está a salvo, ni siquiera parado a comer. De vuelta en la barra, sacó unas monedas y pagó. Mientras lo hacía, el hombre que se había quedado sentado la miró fijo. «Oye, ¿no eras tú la que vi más temprano en la ruta, esquivando un carro loco?», preguntó con voz grave. Elvira se quedó helada. «Puede ser», contestó seca. «Ese cabrón estaba pidiendo ayuda», dijo el hombre, encendiéndose un cigarro. «Dicen que anda buscando a alguien». La frase le caló hondo. Elvira no respondió. Agarró sus cosas y salió rápido, con la sensación de que el aire del bar se le había quedado pegado en la piel. Al subir a la mula, el celular volvió a vibrar. Era Matías otra vez, llamada entrante. Elvira lo miró titubeando. El timbre se repitió 1, 2, 3 veces, y luego el silencio. Encendió el motor. La ruta la esperaba con la misma indiferencia de siempre, pero algo había cambiado en ella. No era solo el recuerdo de su hijo, ni la voz apagada del mensaje. Era la certeza de que había cosas en el camino que no podía seguir esquivando. Elvira ajustó el retrovisor, miró el horizonte oscuro y soltó un suspiro largo. «A ver hasta dónde aguanto, cabrón destino», apretó el acelerador. La mula respondió con un rugido grave y la carretera se abrió otra vez, infinita, como una herida que nunca cierra. La lluvia caía con furia, golpeando el parabrisas como si quisiera quebrarlo. Los limpiaparabrisas apenas alcanzaban a barrer el agua.
Elvira bajó la velocidad, clavando la vista en la línea blanca del asfalto que parecía deshacerse bajo la tormenta. El motor rugía constante, pero la carretera estaba tan oscura que parecía tragársela. De pronto, un destello humano entre las sombras, una silueta, apenas iluminada por los faros. Elvira frunció el ceño, dudando si era su imaginación. No, ahí estaba, una mujer, empapada hasta los huesos, cargando un bebé envuelto en una manta mojada. Levantaba un brazo pidiendo auxilio. Elvira apretó los dientes. «¿Qué chingados hace alguien aquí a estas horas?», susurró con un escalofrío recorriéndole la espalda. Apretó el volante con fuerza, pensando en seguir de largo. Las historias de asaltos en la ruta no eran cuento. Un descuido y te dejaban sin mula ni carga. Pero algo en la desesperación de esa figura la frenó. La bocina sonó grave cuando pisó los frenos. La mula chirrió, derrapando un poco en el asfalto mojado, hasta detenerse unos metros más adelante. Elvira golpeó el volante, molesta consigo misma. «Pinche corazón, nunca aprendes». Abrió la ventana. El aire frío y húmedo entró de golpe. «Oye, ¿qué haces aquí?». La mujer corrió hacia la cabina abrazando al bebé con fuerza. Tenía el cabello pegado al rostro, los labios temblando. «Por favor, lléveme, señora. No tengo a dónde ir». Elvira la miró un segundo que pareció eterno. Las gotas de lluvia golpeaban el marco de la ventana, como si el tiempo se detuviera en ese instante. «Sube». La voz le salió más dura de lo que sentía. La mujer abrió la puerta con torpeza y trepó a la cabina. Elvira la ayudó a acomodarse, sin quitarle ojo al bulto entre sus brazos. El bebé lloraba bajito, con un sonido que más que llanto parecía un quejido de cansancio. Elvira encendió la calefacción y la miró de reojo. «¿Cómo te llamas?». «Mariela», respondió ella sin levantar la vista. «¿Y ese bebé?». «Mi hijo». Elvira no preguntó más. Puso la mula en marcha y siguió el camino, pero la tensión llenaba la cabina. El sonido de la lluvia sobre el techo era como un tambor constante que marcaba el silencio incómodo entre las dos. Un rayo iluminó el cielo, dejando ver por un segundo la cara de Mariela. Ojeras profundas, piel pálida, ojos rojos. No era solo cansancio, había miedo en su mirada. Elvira carraspeó. «¿A dónde vas?». «A Tucumán». La respuesta fue rápida, casi automática. «Está lejos». «No importa». Elvira la observó con el rabillo del ojo. Algo no cuadraba, pero no insistió. Encendió un cigarro y abrió un poco la ventana. El humo se mezcló con el olor húmedo de la tormenta. De pronto, el bebé dejó de llorar. Un silencio extraño llenó la cabina. Mariela lo meció con cuidado, tarareando una melodía apenas audible, como si intentara calmarse a sí misma más que al niño. Elvira la escuchó y, sin querer, pensó en Matías de pequeño, en esas noches en que ella no estaba y era otro quien debía arrullarlo. El recuerdo le apretó el pecho. La carretera seguía adelante, interminable, con la tormenta como telón de fondo. Pero ahora no era solo la lluvia lo que la inquietaba. Había algo en esa muchacha, en esa mirada cargada de secretos, que le hizo entender que no había recogido a una simple pasajera. Elvira tragó saliva, mantuvo la vista fija en la ruta y pensó, «Esto apenas empieza». Elvira ajustó los limpiaparabrisas y mantuvo el volante firme mientras la mula devoraba el asfalto húmedo. Mariela estaba sentada a su lado, en silencio, con el bebé apretado contra el pecho. Solo se escuchaba el rugido constante del motor y de vez en cuando un pequeño sollozo ahogado del niño. «¿Cuánto tiempo llevas en la ruta?», preguntó Mariela al fin, con voz baja, casi como si temiera romper la quietud. Elvira dio una calada profunda a su cigarro antes de contestar. «Toda la vida». «Más de 30 años, fácil». Mariela asintió sin mirarla. Elvira la observó de reojo. La muchacha tenía la ropa pegada al cuerpo, los zapatos llenos de barro y esa mirada que parecía clavarse en un punto invisible. Había algo raro en su manera de esquivar preguntas, como si cada palabra que soltara le costara un mundo. Elvira se acomodó en el asiento.
¿Y tú? ¿Qué haces tan lejos, en plena tormenta y con un bebé encima? Necesitaba salir, dijo Mariela rápido, demasiado rápido. Elvira levantó una ceja, pero no insistió. La respuesta era floja, un hueco que dejaba más preguntas que certezas. El bebé se movió inquieto y un llanto agudo llenó la cabina. Mariela intentó calmarlo, tarareando la misma melodía apagada que Elvira había escuchado antes. La camionera, sin querer, se quedó escuchando. Había tristeza en ese canto, como si cada nota escondiera un lamento. De pronto, la mula dio un salto seco. Elvira apretó los frenos. Había pasado sobre algo. Miró por el espejo, pero solo alcanzó a ver un bulto perdido en la oscuridad. «¡Chingada madre!», masculló. Mariela se tensó. ¿Qué fue? Ni idea, tal vez un perro o basura. La tensión quedó flotando. Elvira volvió a acelerar, pero ahora sentía un cosquilleo incómodo, como si la carretera misma estuviera conspirando para mantenerla despierta. «¿Tu familia sabe que andas por acá?», preguntó de golpe. Mariela la miró, seria, con los ojos enrojecidos. «No tengo familia». Elvira se quedó callada. No era la respuesta que esperaba. Tampoco la forma en que la dijo, seca, como quien cierra la puerta en la cara. El silencio regresó, pero esta vez más pesado. La lluvia había cedido, aunque el cielo seguía cubierto. Elvira bajó la ventana apenas, dejando que el aire húmedo entrara a refrescar la cabina. Necesitaba despejar la cabeza. A lo lejos, en la línea de la ruta, unas luces se movían despacio. Otro camión venía de frente. Cuando se cruzaron, el chofer tocó 2 veces la bocina a modo de saludo. Elvira respondió igual, pero no pudo evitar notar que Mariela se encogió en su asiento como si tuviera miedo de ser vista. Ese gesto no pasó desapercibido. «¿Tú a quién le huyes?», preguntó Elvira sin rodeos. Mariela apretó los labios, tardó en contestar. «Solo quiero llegar a Tucumán, eso es todo». Elvira soltó una risa amarga. «Mira, muchacha, llevo años en la carretera, sé cuando alguien me oculta algo, y tú traes una bronca encima que no me estás contando». Mariela bajó la mirada y abrazó al bebé con más fuerza, como si la pregunta fuera un golpe. «Si le digo, no me va a querer ayudar». Elvira chasqueó la lengua, molesta. «No soy ni tu madre ni tu amiga. Yo manejo mi mula y tú eres pasajera. Pero si me vas a meter en un pedo, quiero saberlo». El bebé lloró de nuevo, interrumpiendo la tensión. Mariela lo meció, susurrándole algo al oído, hasta que se calmó. Luego, con voz apagada, dijo: «Solo necesito avanzar un poco más. Después me bajo y usted no me vuelve a ver». Elvira la miró fijamente. En su interior, la desconfianza crecía, pero también algo más. Una sensación incómoda de déjà vu, como si la joven frente a ella le recordara sus propios errores, su propia forma de huir del pasado. No respondió. Apretó el volante y dejó que el motor hablara por ella. Afuera, la ruta se extendía infinita, con la oscuridad como única compañía. Dentro de la cabina, la primera chispa de desconfianza había prendido fuego. La carretera se abría y cerraba en giros constantes, como si quisiera probar la paciencia de cualquiera que la cruzara. Elvira dominaba cada curva con la seguridad de quien lleva media vida al volante. El bebé dormía contra el pecho de Mariela y por un rato la única compañía era el zumbido del motor. Elvira prendió otro cigarro, soltó una bocanada de humo y rompió el silencio. «A ver, muchacha, ¿qué historia traes? Porque no me vas a decir que andar en plena tormenta con un niño en brazos es cosa normal». Mariela bajó la mirada, acariciando el gorro del bebé. «Es sencillo. Me peleé con mi mamá. No quería que criara al niño a mi manera, así que me fui». Elvira arqueó una ceja. «¿Neta? ¿No más por eso?», soltó con incredulidad. «Sí», contestó rápido, demasiado rápido. Elvira no dijo nada, solo manejó, observando de reojo. Mariela mantenía la vista fija en el camino, como si esperara que con esa explicación todo quedara cerrado. Pero la camionera llevaba demasiado tiempo oyendo excusas de extraños en la ruta como para tragarse una historia tan floja.
La mula pasó junto a un cartel oxidado que anunciaba la distancia hasta Santiago del Estero. Elvira lo miró y luego volvió a la carga. ¿Y el papá del chamaco? ¿No pinta? Mariela apretó los labios, incomodísima. No, él no. Esa respuesta, seca como piedra, hizo que la cabina se llenara de un silencio denso. Elvira sabía que había algo más, pero tampoco quería presionar demasiado. Al fin y al cabo, la chava llevaba encima un miedo que se notaba hasta en la forma en que respiraba. Un trueno estalló en el cielo y la lluvia regresó, fina pero insistente. Elvira encendió la radio, buscando alguna estación. Solo encontró estática y un noticiero con mala señal. Una voz mencionaba de pasada un caso de violencia en una localidad cercana. Elvira subió un poco el volumen, curiosa. Mariela reaccionó al instante. Tensó los hombros, como si el simple sonido le hubiera arrancado el aire. Elvira lo notó. ¿Qué? ¿Conoces la nota o qué?, preguntó con tono entre burlón y serio. No, nada que ver, respondió Mariela bajando la mirada otra vez. Elvira apagó la radio sin insistir. No hacía falta. Esa reacción hablaba más que cualquier palabra. El camino empezó a empinarse, las curvas más cerradas. Elvira bajó un cambio y mantuvo la mula firme. Aún así, encontró tiempo para soltar otra pregunta, como quien lanza una soga para medir la resistencia. ¿Y qué piensas hacer cuando llegues a Tucumán? Mariela tardó en contestar. Miraba por la ventana, como si buscara una respuesta entre las sombras del campo. Empezar de cero, trabajar en lo que salga, criar a mi hijo tranquila. La voz sonaba sincera, pero había un temblor detrás. Elvira lo sintió, y aunque no lo dijo, supo que esa chava estaba escapando de algo más grande que una pelea familiar. De repente, el bebé despertó llorando, fuerte, con un grito que llenó la cabina. Mariela se apresuró a moverlo, tarareando de nuevo esa melodía rara. Elvira la escuchó intrigada. ¿Qué canción es esa? Una nana que me cantaban de chica, dijo Mariela con un hilo de voz. Elvira no insistió, pero algo en la forma en que lo dijo la tocó. Pensó en Matías, en todas las noches en que no estuvo para arrullarlo. Ese recuerdo le clavó una espina en el pecho, pero la escondió tras otra calada de cigarro. El llanto del bebé bajó poco a poco y la cabina volvió a la calma, pero el aire estaba cargado de algo más, sospechas, silencios que pesaban más que las palabras. Elvira volvió a mirar la ruta, pero su mente no soltaba la idea. Mariela no estaba contando toda la verdad, y tarde o temprano esa verdad iba a alcanzarlas en medio de la carretera. La aguja del combustible rozaba la línea roja. Elvira suspiró y prendió la direccional. A la derecha, un letrero verde anunciaba una estación de servicio a 3 kilómetros. «Hora de darle de beber a la mula», dijo, como si hablara consigo misma. Mariela apenas asintió, con el bebé dormido en su regazo. Elvira giró hacia la estación y estacionó frente a los surtidores. El olor a gasolina se mezclaba con fritanga de un pequeño local anexo donde chisporroteaban empanadas en la freidora. Bajó de la mula y pidió tanque lleno. Mientras el empleado cargaba, Elvira estiró las piernas. Sintió la humedad todavía pegada en los pantalones por la tormenta. El aire era más fresco que en la cabina y por un instante agradeció la pausa. «Mira nada más, si no es la Roldán», dijo una voz grave a su espalda. Elvira se giró y ahí estaba, Darío, con la panza de años de cerveza y el mismo bigote canoso que recordaba. Traía una chamarra de cuero gastada y los ojos atentos de quien, aunque jubilado, nunca dejó de ser policía. «Vaya, miren qué milagro», respondió Elvira con media sonrisa, aunque por dentro no se alegraba tanto. «Sigo rondando por estos lados», contestó él acercándose. «Y tú, igualita, dura como la carretera». Ella soltó una risa seca. «Y tú con la lengua igual de larga». En ese momento, Mariela bajó de la mula con el bebé en brazos, buscando aire fresco. Darío la vio y frunció el ceño. «¿Y esa?».
preguntó directo. Elvira sintió el golpe de la pregunta. Dudó en responder, pero Mariela se adelantó. Soy pasajera, solo voy a Tucumán. Darío la observó de arriba a abajo, sin disimulo. Elvira notó cómo la joven se encogía bajo esa mirada. ¿Y de dónde vienes, muchacha?, insistió él con tono inquisitivo. Del sur, respondió ella nerviosa. ¿Del sur dónde? Mariela apretó al bebé contra el pecho, como si esa presión pudiera protegerla. Balbuceó algo, pero no terminó la frase. Elvira dio un paso al frente, cortando la escena. «Órale, Darío, bájale, no estás en servicio». Él la miró con sorna. «Vieja, los años no me quitaron el olfato. Esa chava trae bronca, lo huelo a kilómetros». Elvira sostuvo su mirada. «Lo que traiga o no, no es tu pedo». Un silencio denso se coló entre ellos. El bebé empezó a llorar, rompiendo la tensión como un cuchillo. Mariela se movió nerviosa, dándole palmaditas suaves. Darío se acomodó el cinturón. «Solo te digo, Roldán, cuídate. No todos los que pides subir a tu mula merecen confianza». Elvira no respondió. Dio media vuelta y caminó hacia la tiendita para pagar. El sonido del surtidor al terminar la carga le pareció un alivio. Dentro, mientras extendía los billetes al cajero, su cabeza era un hervidero. ¿Y si Darío tenía razón? ¿Y si esa muchacha le estaba ocultando algo grave? Al salir, vio a Mariela junto al camión. La joven no decía nada, pero sus ojos brillaban húmedos bajo la luz blanca de la estación. Había miedo y también cansancio, como si cada palabra de Darío le hubiera arrancado un pedazo de fuerza. Elvira subió a la cabina y encendió el motor. Mariela entró en silencio, acomodando al bebé. Elvira la miró un instante, pensando si debía exigir respuestas de una vez. Pero el rugido del motor la distrajo. «Vamos», dijo seca, y puso primera. La mula se incorporó otra vez a la carretera. Afuera, la oscuridad parecía aún más pesada que antes. Dentro, las palabras de Darío resonaban en su cabeza como un eco imposible de apagar. «Esa chava trae bronca». Elvira mordió el cigarro que aún no encendía y pensó que, le gustara o no, esa noche ya no era solo un viaje cualquiera. La carretera estaba casi vacía. Elvira mantenía la mula en un ritmo parejo, con los faros abriendo un túnel amarillo en la oscuridad. Mariela había logrado dormir al bebé y el silencio se había vuelto una especie de tregua entre las dos. De pronto, un par de luces apareció a lo lejos, pequeñas al inicio, pero constantes. Elvira miró el retrovisor. Un auto venía detrás. Nada raro, pensó, hasta que pasaron 5, 10, 15 minutos, y las luces seguían a la misma distancia, como si copiaran cada movimiento de la mula. Frunció el ceño. «Órale, ¿qué traes?», murmuró para sí misma. Mariela se dio cuenta de la tensión. «¿Qué pasa? Ese carro. No me late». Mariela giró la cabeza, intentando mirar por la ventana trasera, pero todo era reflejo y sombras. «¿Seguro que no es casualidad?». «En la ruta nada es casualidad, chamaca». Elvira apretó el volante probando. Aceleró un poco en la recta. El carro también. Bajó la velocidad en una curva. El carro bajó. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era paranoia. Alguien las seguía. Encendió otro cigarro y lo mordió mientras pensaba. Había varias salidas pequeñas en el camino, pero ninguna lo suficientemente iluminada para meterse sin riesgo. «Escúchame bien, Mariela», dijo, sin apartar la vista de la carretera. «Si ese carro se acerca más, no abras la boca, no hagas nada, déjame manejar». La joven asintió con los ojos abiertos de par en par, abrazando al bebé con fuerza. Elvira decidió probar otra cosa. Encendió la direccional y se orilló como si fuera a parar en la banquina. El carro también redujo la marcha, como esperando, pero cuando Elvira volvió a acelerar de golpe, el vehículo hizo lo mismo. «Ya valió», susurró. El corazón le golpeaba el pecho con la misma fuerza que los limpiaparabrisas golpeaban la lluvia. Miraba el retrovisor cada pocos segundos, midiendo la distancia. El carro mantenía la persecución como un cazador paciente. Mariela rompió el silencio.
Es por mí, lo sé. Elvira la miró de reojo con rabia contenida. ¿Y apenas me lo dices? Yo no quería meterla en esto. Elvira golpeó el volante. Pues ya me metiste, y si quieres que salga, más vale que empieces a soltar la neta. Mariela no respondió. El llanto del bebé interrumpió la tensión, llenando la cabina de un sonido desesperado. La joven lo meció como pudo, pero sus manos temblaban. Elvira pensó rápido. A unos kilómetros había una curva cerrada y después un viejo desvío hacia un camino rural que pocos usaban. Si lograba apagar las luces y meterse ahí, quizá podía perder al perseguidor. «Agárrate fuerte», dijo en seco. Elvira pisó el acelerador. La mula rugió, avanzando con fuerza sobre la carretera mojada. El carro detrás respondió igual, acercándose un poco más. Las luces traseras de la mula iluminaban el rostro tenso de Mariela, la respiración entrecortada, el bebé llorando con más fuerza. La curva apareció de pronto. Elvira bajó un cambio, giró bruscamente y en medio del movimiento apagó las luces. La mula se deslizó unos segundos en completa oscuridad antes de meterse en el camino lateral. Elvira contuvo el aire, guiándose solo por memoria y el instinto. Detuvo el camión detrás de una hilera de árboles. El motor seguía encendido, pero lo mantuvo al mínimo. Las tres respiraban fuerte, como si el silencio fuera lo único que las protegía. Unos segundos después, el carro pasó de largo por la ruta principal, sus luces perdiéndose en la distancia. Elvira soltó un suspiro pesado y encendió las luces bajas. Miró a Mariela. «Te lo digo de una vez. La próxima mentira que me sueltes, aquí te bajo, aunque sea en medio del monte». Mariela asintió, con lágrimas en los ojos. «Entiendo». Elvira encendió otro cigarro, tragando humo como si fuera oxígeno. Habían esquivado un golpe, sí, pero ahora ya no había duda. Ese viaje cargaba algo más que kilómetros. La noche se había vuelto espesa, como si el cielo hubiera decidido tragarse la luna. Elvira mantenía la mula firme en la carretera, pero sus párpados pesaban. El cigarro entre los dedos se consumía lento, iluminando apenas el interior de la cabina. Mariela iba en silencio, arrullando al bebé que por fin dormía. El sonido de su respiración era lo único que rompía la quietud. «¿Todavía piensas que nos siguen?», preguntó ella, sin mirarla. Elvira sacudió la cabeza. «No lo sé, pero uno aprende a no confiar cuando algo huele raro». Mariela no respondió. Acariciaba la frente del niño, perdida en sus pensamientos. Elvira la miró de reojo y, sin saber por qué, soltó un suspiro largo. «¿Sabes? Hace mucho que no cargo a un bebé». La frase salió sin planearla, como si hubiera estado esperando años en su garganta. Mariela giró la cabeza sorprendida. «¿Tiene hijos?». Elvira tragó saliva. «Uno, Matías. Ya es grande, demasiado grande para querer verme seguido». La joven bajó la vista, quizá intuyendo que no debía preguntar más. Pero Elvira, por primera vez en mucho tiempo, siguió hablando. «Cuando estaba chiquito yo ya andaba en la ruta. Pasaba semanas fuera, regresaba y él ya había cambiado. Un diente menos, un golpe nuevo, una palabra que aprendió sin mí. Su voz se quebró un poco. Y yo ahí, pensando que el volante era mi casa». Mariela la escuchaba en silencio. Elvira soltó una risa amarga. «Cuando me divorcié, él se quedó con su papá. Yo siempre le dije que lo visitaría, que no lo dejaría, pero la carretera tiene su manera de robarte todo, hasta el tiempo». El bebé se movió en brazos de Mariela, como respondiendo al tono de la confesión. Elvira lo miró y una punzada le cruzó el pecho. «¿Y ahora lo ve?», preguntó Mariela con voz suave. Elvira apagó el cigarro en el cenicero. «De vez en cuando, pero nunca es suficiente». Entre él y yo se levantó un muro, y yo misma lo levanté. Un silencio cargado llenó la cabina. Mariela apretó al bebé contra ella, como si quisiera protegerlo no solo del frío, sino también de la idea de perderlo. Elvira, al verla, soltó otra confesión sin pensarlo.
A veces me pregunto si valió la pena. Tantos kilómetros, tantas noches sola, me volví buena para la ruta, chingona si quieres, pero pésima para ser mamá. Las palabras flotaron un rato, pesadas, sin respuesta inmediata, hasta que Mariela murmuró: tal vez no sea tarde. Elvira la miró arqueando una ceja. ¿Y tú qué sabes de lo tarde y lo temprano? Mariela bajó la vista incómoda. Sé lo que es perder. Ese comentario quedó colgando en el aire como un trueno lejano. Elvira quiso preguntar más, pero el tono de la joven tenía un filo que advertía: no insistas. La carretera siguió su curso. Afuera, el campo se extendía en sombras infinitas. Adentro, las dos mujeres compartían un silencio diferente. Ya no era solo desconfianza, había también un hilo invisible que las unía en la herida. Elvira volvió a encender el motor del pensamiento, recordando a Matías de niño. Mariela seguía callada, pero sus ojos reflejaban lo mismo: miedo a perder lo poco que quedaba. La mula avanzaba con su rugido constante, y aunque ninguna de las dos lo dijo, ambas sabían que esa noche habían abierto una grieta que las acercaba, pero al mismo tiempo las dejaba más expuestas que nunca. Elvira mantenía la mula firme en la línea recta e interminable. La madrugada ya se sentía en los huesos. Aire frío, carretera vacía, un silencio que parecía tragarse cualquier pensamiento. El cigarro entre sus dedos se consumía lento, dejando un olor amargo en la cabina. Mariela miraba por la ventana, con el bebé dormido en brazos. La luz del tablero apenas le pintaba el rostro, y en ese reflejo Elvira notaba algo. No era solo cansancio, había un peso invisible colgándole de los ojos. «Me voy de frente si sigo callada», dijo Elvira, rompiendo el silencio. «Mejor cuéntame algo. ¿Quién eres en realidad?» Mariela tardó en reaccionar. Se acomodó el cabello húmedo y respiró hondo. «Nací en Santiago, en un barrio feo, lleno de broncas. Mi mamá murió cuando yo era niña. Me crió mi abuela». Elvira arqueó una ceja. Era la primera vez que Mariela soltaba algo concreto. «¿Y tu papá?» «Nunca estuvo. Ni sé quién fue». La joven bajó la mirada como si quisiera esconderse en su propia sombra. Elvira se quedó observándola, esperando que siguiera. «A los 15 dejé la escuela. Me puse a trabajar en una fábrica de costura. De ahí en adelante todo fue correr, sobrevivir, aguantar lo que tocara». Elvira soltó una risa seca. «Bienvenida al club». Por un momento, las dos se miraron con complicidad. Pero enseguida Mariela bajó la vista, como si tuviera miedo de haber dicho demasiado. Elvira mordió el filtro del cigarro y lanzó la pregunta que le ardía en la lengua. ¿Y el papá del niño? Mariela se tensó, apretando al bebé con más fuerza. Elvira lo notó y no la dejó escapar. «Porque de ahí viene la bronca. ¿A poco no?» Un silencio espeso llenó la cabina. Mariela abrió la boca, pero lo que salió no fue una respuesta clara. Solo: «No podía quedarme más». Elvira bufó, frustrada. «Otra vez lo mismo, puras medias verdades». El bebé se movió, incómodo, como si captara la tensión. Mariela lo meció con suavidad y empezó a tararear su nana extraña, la misma que había usado otras veces. Elvira la escuchó en silencio, con un nudo en el pecho. Esa melodía parecía guardar un secreto, algo que Mariela aún no estaba lista para soltar. «Mira, chamaca», dijo Elvira bajando el tono de voz. «Yo puedo ser muchas cosas, pero pendeja no. Si me estás usando de chofer para huir de alguien, más vale que lo digas, porque si me meten en un pedo, yo voy a pagar las consecuencias». Mariela giró la cabeza, con lágrimas brillándole en los ojos. «No quiero meterla en nada, solo necesito llegar. Después, ya me las arreglo». Elvira golpeó el volante con la palma abierta. «Pues ya estás metida, mujer. Nomás míranos, de noche, en medio del monte, con un carro siguiéndonos hace rato. No vengas a decir que es cosa tuya nada más». Mariela tragó saliva, bajando la mirada otra vez. No soltó nada más. Elvira, aunque ardía de coraje, no insistió. Algo dentro de ella le decía que tarde o temprano la verdad iba a salir sola.
y sería peor de lo que imaginaba. La mula siguió avanzando. Afuera, la oscuridad parecía infinita. Adentro, cada silencio pesaba más que cualquier confesión. Elvira se recostó en el asiento, apretando los dientes. Estaba atrapada en una disyuntiva que la carcomía: seguir adelante con la muchacha y su misterio, o dejarla en la primera estación y librarse de una vez de esa carga. Pero mientras pensaba en eso, el bebé suspiró y por un instante Elvira recordó a Matías de pequeño, durmiendo igual sobre su pecho. Ese recuerdo la desarmó y entendió que por más que quisiera protegerse, ya estaba demasiado metida en la vida de esa joven y su hijo. La madrugada avanzaba pesada cuando las luces rojas de un retén policial aparecieron en la distancia. 2 conos fluorescentes y una camioneta de gendarmes cortaban el paso en medio de la ruta. Elvira redujo la velocidad con un nudo en el estómago. «¡Retén!», murmuró, golpeando el cigarro contra la ventanilla antes de tirarlo afuera. Mariela se enderezó de golpe, abrazando al bebé como si con eso pudiera hacerlo invisible. Elvira no pasó por alto el movimiento. «Tranquila», dijo con voz baja. «No es la primera vez que me paran». La mula avanzó despacio hasta quedar frente a la gente que levantaba la mano con una linterna. El hombre se acercó a la ventanilla. «Documentos y papeles de la carga», ordenó sin rodeos. Elvira sacó la carpeta del tablero y la extendió con calma. El gendarme la hojeó. Luego apuntó la luz hacia Mariela y el bebé. ¿Y ellas? Elvira dudó. Una fracción de segundo demasiado larga. Pasajeras. El agente afinó la vista. ¿Destino? Elvira abrió la boca para responder, pero Mariela se adelantó. «A Tucumán, vamos a ver a mi tía». Elvira la miró de reojo. Esa no era la misma historia que había escuchado antes. El gendarme tampoco lo pasó por alto. «¿Su tía vive dónde?», preguntó, seco. Mariela titubeó. En Tafí Viejo». Elvira apretó el volante con los nudillos blancos. En su cabeza se encendió una alarma. Antes Mariela había dicho que no tenía familia. El gendarme no parecía convencido. Miró otra vez los documentos, luego a Elvira. «Baje del vehículo un momento». Elvira tragó saliva, bajó de la mula, sintiendo la humedad de la madrugada calarle los huesos. Otro agente se acercó por detrás, rodeando la cabina. «¿Qué trae de carga?», preguntó el primero. «Alimentos secos, harina, azúcar, fideos, todo declarado». El gendarme asintió, pero no quitó la mirada de ella. «¿Y la pasajera? ¿Segura que no la recogió en la ruta?». Elvira se tensó. El silencio fue suficiente para que el hombre entendiera la verdad. «Mire, señora», dijo bajando un poco el tono, «a estas horas y con lo que se mueve por aquí, cualquiera pensaría mal». Elvira se defendió con lo que pudo. «La encontré en medio de la tormenta, con un niño en brazos. No iba a dejarla morir ahí». El agente la observó unos segundos más, midiendo cada gesto, hasta que asintió con desgano. «Está bien, pero si nota algo raro, denúnciela. Una cosa es ayudar y otra meterse en broncas». La dejaron subir de nuevo. Mariela estaba pálida, con la mirada clavada en el piso. Elvira encendió el motor sin decir nada. Avanzaron unos kilómetros en silencio, la tensión densa como humo, atrapado en la cabina. Elvira no aguantó más. «Órale, ya estuvo bueno. ¿Qué pedo con lo que dijiste de tu tía?». Mariela no respondió. Elvira golpeó el volante. «Respóndeme, carajo. Antes me dijiste que no tenías familia, y ahora resulta que te espera una tía en Tucumán». Mariela temblaba. Las lágrimas le corrían sin que pudiera detenerlas. Es que no podía decir la verdad. «Pues ya estuvo de medias verdades», escupió Elvira mirándola de frente. «Si no me cuentas qué chingados pasa, aquí mismo te bajo». El bebé despertó con un llanto agudo. Mariela lo arrulló, la voz entrecortada. Yo estaba con un hombre. Pensé que era el padre perfecto para mi hijo, pero se detuvo, la garganta cerrada. No lo era. Elvira la miró con dureza, esperando más. «Ese tipo tiene poder». «¡Conoce gente!»,
hasta policías. Por eso no podía decir nada en el retén. Si se enteran que lo dejé, me va a buscar. Elvira sintió un golpe en el pecho. No era sorpresa, era confirmación. Sabía que algo así se escondía detrás de los silencios. «Y me usaste de mula para escapar», dijo entre dientes. «No tenía otra opción», murmuró Mariela, con los ojos hundidos en desesperación. Elvira la observó largo rato. En su interior luchaban dos voces, la que quería deshacerse de esa carga y seguir su camino, y la que reconocía en esa mujer la misma soledad que había cargado toda su vida. El llanto del bebé se mezcló con el rugido del motor. La carretera parecía más estrecha, como si los kilómetros se hubieran convertido en un pasillo sin salida. Elvira apretó el acelerador, la mandíbula tensa. «Está bien, pero escúchame bien, muchacha. Me vuelves a mentir, aunque sea un detalle, y yo misma te bajo en medio del monte». Mariela asintió con lágrimas en los ojos. Elvira no quitó la vista de la ruta, pero en el fondo sabía que la decisión ya estaba tomada. Aunque quisiera, no podía soltarla. Y mientras la madrugada avanzaba, el miedo empezó a colarse en su mente. Si ese hombre poderoso existía de verdad, no tardaría en alcanzarlas. La lluvia había quedado atrás, pero la carretera seguía igual de oscura y pesada. Elvira mantenía la mula en línea recta, con la mandíbula dura y las manos aferradas al volante. Mariela, al lado, parecía encogida sobre sí misma, como si buscara desaparecer con el bebé entre los brazos. «Ya estuvo, chamaca», soltó Elvira sin mirarla. «Llevamos horas con medias verdades. Ahora me dices todo o aquí mismo te bajo». Mariela tragó saliva. El bebé se movió inquieto, como sintiendo el peso de la tensión. Ella lo meció con torpeza, temblando. «No puedo», murmuró apenas audible. Elvira apretó los dientes. «¿Cómo que no puedes? Me arriesgo cada kilómetro por ti y ni siquiera tienes el valor de hablar». Mariela levantó la mirada, los ojos húmedos brillando en la penumbra de la cabina. «Estoy huyendo de un hombre». Elvira giró la cabeza un segundo, clavándole los ojos. Ya lo sospechaba. «¿Y quién es?» Mariela respiró hondo, la voz quebrada. «Es mi pareja». «El papá del niño no, otro. Un tipo con plata, con contactos. Tiene amigos en la policía, en la municipalidad, en todos lados. Nadie le dice que no». Elvira la observó con incredulidad. «¿Y a mí qué chingados me cuentas ahora? ¿Para que me convierta en tu chofer de fuga?» Mariela bajó la vista avergonzada. No quería meterla, pero no tenía a dónde ir. Elvira golpeó el volante con la palma. «Ya me metiste, carajo. ¿Sabes lo que significa que te ande buscando un tipo así? Si te rastrea, me arrastra a mí también. Yo tengo mi vida, mi trabajo». El silencio se volvió insoportable. Elvira sentía la traición como un nudo en el estómago. No era solo que Mariela le había ocultado la verdad, era que la había usado desde el primer kilómetro. «Mira, yo no soy tu salvadora», dijo al fin, con voz baja y cargada de enojo. «Soy camionera, tengo mis broncas, mis fantasmas, pero no vine a cargar con los tuyos». Mariela lloraba en silencio, las lágrimas cayéndole sobre el bebé que dormía inquieto. Elvira encendió un cigarro y lo fumó con furia, dejando que el humo llenara la cabina. En su cabeza, una guerra interna: dejar a la muchacha en el próximo pueblo y librarse del problema, o seguir adelante sabiendo que el peligro crecería con cada kilómetro. «¿Qué te hizo ese cabrón?», preguntó de repente, la voz más dura que comprensiva. Mariela levantó la cara temblando. «Al principio todo era bonito. Me ayudaba, me decía que por fin alguien me cuidaría. Pero después…» tragó saliva. «Después era golpes, gritos, encierros. No podía ni salir sola. Si me veía hablar con alguien, se ponía como loco». Elvira cerró los ojos un segundo, recordando las discusiones de su propio matrimonio. Los portazos, los insultos. No era lo mismo, pero entendía la marca que dejaba vivir bajo el control de otro. «¿Y nadie en tu pueblo te ayudó?»,
Preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Nadie. Todos le tienen miedo. Es intocable. Elvira soltó un bufido de rabia. El cigarro casi se le deshizo en los dedos. Pues conmigo no es intocable. Pero eso sí, chamaca, me vuelves a esconder algo y te bajas en el acto. ¿Me entendiste? Mariela asintió entre lágrimas. Sí, lo prometo. Elvira volvió a fijar la vista en la carretera. Por dentro sentía que había cruzado una línea. Ya no era solo una pasajera, ya no podía convencerse de que era asunto ajeno. Esa mujer y ese niño estaban metidos en su ruta, en su cabina, y aunque quisiera negarlo, también en su conciencia. La mula siguió avanzando, tragándose kilómetros. Elvira pensó en Matías, en lo que significaba para un hijo crecer sin sentirse protegido. Tal vez por eso no había acelerado para dejar atrás a Mariela en medio de la nada. Tal vez porque en el fondo sabía lo que era cargar con heridas que nadie quiere ver. La tensión quedó suspendida en la cabina, pero algo había cambiado. La verdad, aunque incompleta, ya estaba sobre la mesa. Elvira sentía que el camino se había vuelto más estrecho, como si cada curva escondiera la sombra de ese hombre poderoso que podía aparecer en cualquier momento. Apretó el volante con fuerza. El viaje ya no era solo un trayecto de entrega. Ahora era una fuga, una apuesta peligrosa. Y en su interior lo supo con claridad. Ya no había vuelta atrás. Elvira llevaba horas manejando con la cabeza hecha un torbellino. La carretera parecía no terminar nunca, recta y vacía, como si el mundo se hubiera reducido al rugido del motor y al sonido del bebé respirando en brazos de Mariela. Afuera, el cielo clareaba apenas, un gris tímido que anunciaba el amanecer. Su mano izquierda apretaba el volante con fuerza. Había un punto en la ruta, una estación abandonada a pocos kilómetros, donde bien podría detenerse y dejar a Mariela y al niño. Nadie la culparía, nadie sabría. Sería lo lógico, protegerse, salvar su pellejo y su trabajo. Miró de reojo a Mariela. La joven dormitaba, pero no dormía del todo. Se notaba en la forma en que su cuerpo estaba tenso, como si incluso en sueños esperara un golpe o un grito. Elvira tragó saliva. Ese gesto la atravesó más de lo que quería admitir. En su cabeza apareció la imagen de Matías, su hijo, de pequeño. Recordó aquella vez que lo dejó con fiebre para salir a la ruta, convenciéndose de que lo hacía por necesidad. Recordó la llamada de su exmarido, reclamándole: «Nunca estás cuando él te necesita». Esa frase había quedado marcada como hierro candente. Elvira chasqueó la lengua, molesta, no con Mariela, ni siquiera con el recuerdo, sino consigo misma. «Pinche vida», murmuró sacando otro cigarro. Encendió el tabaco y le dio una calada profunda. El humo llenó la cabina. Por un momento se imaginó deteniendo la mula y obligando a Mariela a bajar. «Hasta aquí llegamos, muchacha», se escuchó decirse a sí misma. Pero en cuanto esa escena se formó en su mente, el corazón le dio un vuelco. La visión de Mariela de pie en medio de la ruta, con el bebé llorando, la golpeó como una bofetada. Sacudió la cabeza. Esa no era ella. Nunca lo había sido, aunque a veces lo aparentara. Mariela despertó con un movimiento brusco, como quien sale de una pesadilla. «¿Ya amaneció?», preguntó con voz ronca. «Casi», respondió Elvira sin mirarla. La joven se acomodó al niño, lo cubrió mejor con la manta. Luego, con un hilo de voz, soltó: «Si quiere dejarme, está bien. Yo entiendo». Elvira soltó una carcajada amarga. «¿Eso quieres, que te deje tirada en medio de la nada?» «No quiero», dijo Mariela con lágrimas contenidas, «pero sé que la metí en un problema. Usted no tiene por qué cargar conmigo». Elvira bajó la velocidad, pensativa. El motor ronroneaba grave, esperando una decisión. Sus dedos tamborilearon contra el volante. Por un instante consideró seriamente hacerlo, detenerse, abrir la puerta y dejar que Mariela bajara. El bebé se removió y gimió bajito, como si presintiera el peligro.
Ese sonido tan pequeño y vulnerable le arrancó a Elvira un recuerdo imposible de ignorar. Matías, dormido en su regazo durante un viaje corto, antes de que la vida se volviera distancia. Sentir ese peso tibio en los brazos, la certeza de que alguien dependía totalmente de ella. Apretó los ojos con rabia y volvió a acelerar. «No voy a dejarte, chamaca. No soy tan cabrona como para eso». Mariela la miró sorprendida, con los ojos húmedos brillando en la penumbra. «¿Por qué?», susurró. Elvira no contestó de inmediato. Se concentró en la carretera, como si las líneas blancas pudieran darle una respuesta. Al final, soltó. «Porque ya sé lo que es perder a un hijo aunque siga vivo. Y créeme, no quiero volver a sentirlo». El silencio se instaló en la cabina, pero ya no era el mismo. Mariela lo rompió con un sollozo suave, apretando al bebé contra ella. Elvira, sin mirar, extendió la mano y le pasó un pañuelo arrugado que tenía en el tablero. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para marcar un cambio. Avanzaron así varios kilómetros. El amanecer empezó a pintar de naranja el horizonte. Elvira encendió la radio buscando distraerse, pero lo que salió fue un boletín noticioso. La voz metálica del locutor hablaba de un hombre buscado por violencia intrafamiliar con órdenes pendientes, vinculado a redes locales de poder. Elvira sintió que el aire se volvía más espeso. Miró de reojo a Mariela. La muchacha estaba pálida, como si le hubieran arrancado la sangre de un tirón. Elvira no necesitaba escuchar más para saber que el hombre de la nota era el que las perseguía, el que había quedado atrás, pero que en cualquier momento podía volver a aparecer. Apagó la radio con un manotazo y soltó el humo de su cigarro con furia. «Pues ni modo, chamaca, si ese cabrón viene por ti, me va a encontrar a mí también. Y no pienso soltar el volante». La decisión estaba tomada. No había lógica que la justificara, pero sí una verdad. Elvira no podía traicionarse a sí misma, abandonando a esa mujer y a su hijo. La ruta, una vez más, se había convertido en confesionario y en condena. Elvira mordió el filtro del cigarro y, con la vista fija en el horizonte, aceleró hacia el día que apenas nacía. La curva apareció como una serpiente enroscada sobre el asfalto húmedo. Elvira bajó un cambio, sintiendo el tirón de la mula, y por un instante pensó en dejarse llevar por el impulso de frenar allí mismo, abrir la puerta y decirle a Mariela que se bajara. Todo habría terminado en cuestión de segundos. Su ruta limpia, su conciencia liberada, su vida de nuevo en orden. Pero no lo hizo. El bebé gimió en brazos de Mariela, y ese sonido fue suficiente para aplastar cualquier intento de abandono. Elvira lo supo en ese momento. Estaba metida hasta el cuello y no había vuelta atrás. «Vamos a seguir», dijo en voz baja, más para sí que para la otra. Mariela la miró incrédula. Sus ojos rojos, todavía húmedos, se abrieron como si hubiera escuchado un milagro. «¿De veras?». Elvira no apartó la vista de la ruta. «Sí, pero entiende una cosa, chamaca. Esto no es un paseo. Yo estoy arriesgando mi chamba, mi nombre y hasta mi pellejo por ti. Así que si de verdad quieres llegar a Tucumán, más te vale confiar en mí y dejar de esconder cosas». Mariela asintió rápido, con esa desesperación de quien sabe que le acaban de dar una última oportunidad. Elvira aceleró en la recta que seguía a la curva. El sol empezaba a salir, tiñendo de naranja los bordes del cielo. El amanecer debería haber traído calma, pero en cambio trajo una sensación de urgencia. Un nuevo día también significaba nuevas posibilidades de que las encontraran. La radio, que había quedado encendida en bajo volumen, escupió otra noticia. Esta vez se trataba de un operativo policial en Santiago, vinculado a un caso de violencia. El nombre del hombre salió claro, cortante, y el corazón de Mariela se encogió al escucharlo. Elvira lo notó. «Es él, ¿verdad?», preguntó con voz firme. Mariela cerró los ojos, hundida en la manta del bebé. «Sí». Elvira golpeó el volante con los nudillos. Tenía dos opciones:
entregar a Mariela a la policía fingiendo que cumplía con la ley o seguir manejando como si esa confesión no hubiera cambiado nada. El dilema era real y brutal, pero cuando miró al niño, con su pequeño puño cerrado aferrado al pecho de su madre, supo la respuesta. «Pues que me cargue la chingada», dijo al fin. «Vamos hasta el final». Mariela la miró con una mezcla de miedo y gratitud. Elvira encendió otro cigarro y se lo llevó a la boca con un pulso firme. Había tomado la decisión, y aunque sabía que podía costarle caro, también entendía que no podía vivir consigo misma si hacía lo contrario. El camino se volvió más solitario, apenas unos tractores viejos a la distancia y un par de motos que pasaron veloces. Pero en cada retrovisor, Elvira buscaba la amenaza. Luces que pudieran significar persecución, siluetas que indicaran peligro. A media mañana pararon en una despensa de ruta. Elvira bajó a comprar pan, agua y café. Mariela se quedó en la mula, escondida detrás de las cortinas, temblando ante la idea de ser reconocida. Cuando Elvira volvió, la encontró con los ojos rojos, apretando al bebé con tanta fuerza que parecía querer fundirse con él. «Cálmate», le dijo Elvira pasando las bolsas. «Aquí nadie te va a buscar». «Usted no entiende», respondió Mariela. «Él tiene ojos en todas partes». Elvira la miró fijo. «Yo también he lidiado con tipos así. Y te voy a decir una cosa. Por más poder que tengan, siempre hay una grieta». Subió de nuevo y encendió la mula. El motor rugió como un animal dispuesto a pelear. Avanzaron unos kilómetros en silencio hasta que Mariela rompió la quietud. «¿Por qué me ayuda?», preguntó con voz casi infantil. Elvira no contestó de inmediato. Recordó a Matías, a su risa de niño, a su silencio de adulto. Recordó sus propias ausencias, las noches de cabina donde no estuvo para él. Luego miró a Mariela y al bebé. «Porque si no lo hago, me muero por dentro», respondió al fin. «Y ya no me queda tiempo para seguir cargando culpas». El silencio que siguió fue distinto, más pesado, pero también más íntimo. Ya no eran dos desconocidas compartiendo camino. Ahora había un pacto silencioso entre ellas, frágil y peligroso, pero real. Elvira aceleró, con el cigarro colgando de los labios y los ojos clavados en la línea blanca que marcaba la ruta. Sabía que cada kilómetro que avanzaban las ponía más cerca del riesgo, pero también más cerca de un destino que, por primera vez en años, no estaba dictado solo por la soledad. En la siguiente curva, con el sol ya levantándose por completo, Elvira lo entendió. Había elegido. Y esa elección, aunque le costara la tranquilidad y el trabajo, era la única que le hacía sentir viva de verdad. El sol ya se había trepado alto cuando la mula rugía sobre el asfalto caliente. La tormenta de la noche parecía un recuerdo lejano, y sin embargo, el ambiente dentro de la cabina seguía cargado de una tensión que no terminaba de irse. Elvira mantenía una mano firme en el volante y la otra en la ventanilla, jugando con el cigarro que nunca acababa. Mariela, en cambio, parecía distinta. Después de lo que había confesado, ya no estaba encogida como antes. Había algo en su postura, en la manera de sostener al bebé, que transmitía otra cosa: decisión. Como si al hablar en voz alta, aunque fuera a medias, se hubiera sacudido un peso y hubiera encontrado un poco de fuerza en medio del miedo. «Me impresiona», dijo Elvira de pronto, rompiendo el silencio. «Después de todo lo que me contaste, todavía tienes cara para seguir de pie». Mariela giró la cabeza. «No queda de otra. Si me caigo, ¿quién cuida de él?». Besó la frente del bebé, que dormía plácido, y su voz se quebró apenas un segundo. «Yo ya no importo. Él es lo único». Elvira apretó el volante. Ese «yo ya no importo» le dio un golpe en el pecho. «No digas pendejadas. Tú importas, chamaca. Sin ti, el niño no tiene nada». Mariela la miró como si esas palabras fueran algo que nunca antes había escuchado, y por primera vez en el viaje esbozó una sonrisa pequeña, tímida, pero sincera. La carretera se abrió en una recta infinita.
Elvira aprovechó para subir la radio. Una chacarera vieja llenó la cabina, el ritmo marcando un compás que les arrancó un respiro a ambas. «Mi papá bailaba esa canción», dijo Mariela, sorprendida por su propio recuerdo. «¿Y tú?», preguntó Elvira. «Yo lo miraba nada más». Hizo una pausa. «No era malo, ¿sabe? Solo débil. Se fue antes de que yo pudiera entender por qué». Elvira asintió en silencio. No juzgó. En su mente apareció la imagen de su propio padre, un hombre duro que nunca la felicitó por nada, ni siquiera cuando sacó su primera licencia de conducir. Entre las dos mujeres flotaba una coincidencia: crianzas fracturadas, ausencias que dejaron huecos imposibles de llenar. Un camión los rebasó por la izquierda, tocando la bocina a modo de saludo. Elvira respondió igual y sin pensarlo mucho habló. «Mi hijo se llama Matías. Ya debe andar cerca de los 30. Mariela se sorprendió. «No me había dicho. No me gusta hablar de él», respondió Elvira, pero siguió. «Lo crié a medias, más carretera que abrazos. Cuando me divorcié, él se quedó con su papá. Desde entonces nos vemos poco. Hablamos menos». La confesión salió como un trago amargo. Elvira respiró hondo, como si al decirlo le arrancara una espina. Mariela la observó con empatía, sin juzgarla, y ese silencio comprensivo valió más que cualquier palabra. «¿Lo extraña?», preguntó ella con suavidad. «Todos los días», admitió Elvira sin rodeos. Mariela acarició al bebé y lo sostuvo más cerca. «Entonces, ¿sabe lo que yo siento cuando pienso que ese hombre podría quitármelo?». Elvira la miró de reojo. Esa frase tenía filo. Era una advertencia, un grito disfrazado de confesión. La ruta entró en una zona de curvas suaves, rodeada de campo seco y árboles retorcidos. Elvira bajó un cambio, manteniendo la mula firme. El silencio regresó, pero ahora ya no era de desconfianza, sino de entendimiento. Habían cruzado un puente invisible, de desconocidas a cómplices. En una curva cerrada, un auto viejo apareció de frente, rebasando sin cuidado. Elvira tuvo que girar el volante con fuerza para esquivarlo. La mula se ladeó unos segundos antes de recuperar el control. El corazón le golpeaba el pecho. «¡Hijos de la chingada!», gritó golpeando el volante. Mariela, temblando, cubrió al bebé con todo el cuerpo. Cuando pasó el peligro, ambas se miraron con el mismo gesto. Sabían que un segundo podía cambiarlo todo. Elvira respiró hondo. «Por eso no me bajo nunca de la mula», dijo con la voz aún tensa. «Aquí sé pelear con lo que venga. Afuera, no tanto». Mariela la observó con una mezcla de respeto y gratitud. «Gracias por no dejarme», dijo de pronto, como si no pudiera callarlo más. «Sé que le costó decidirlo». Elvira no respondió enseguida. Encendió otro cigarro, lo encendió con calma y soltó el humo por la ventana. «No lo hice por ti», dijo al fin, aunque en el fondo sabía que sí había algo de ella en esa decisión. «Lo hice porque, si fuera mi hijo en tus brazos, me gustaría que alguien hiciera lo mismo». Mariela bajó la cabeza conteniendo las lágrimas. No respondió, pero la forma en que apretó al bebé fue suficiente. La carretera se extendía frente a ellas, interminable. Cada kilómetro compartido ya no era solo distancia recorrida, era una confesión, un lazo que se iba tejiendo entre dos mujeres heridas que, sin buscarlo, empezaban a sostenerse una a la otra. Y aunque las sombras del peligro seguían detrás, en ese instante ambas lo entendieron. Ya no estaban solas en la ruta. La noche había vuelto a cerrarse como un telón espeso. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por los faros de la mula. Elvira buscó una estación pequeña de camiones y entró, deteniéndose junto a un surtidor apagado. El motor quedó ronroneando en silencio, como si también necesitara un descanso. Bajó de la cabina y el aire helado le mordió la piel. Sacó un cigarro y lo encendió. La brasa iluminaba sus dedos curtidos mientras soltaba humo hacia la oscuridad.
Mariela se quedó arriba, meciendo al bebé, que apenas gemía entre sueños. ¿Quiere café?, preguntó ella desde la ventanilla. Elvira negó con la cabeza. Café no me quita lo que traigo dentro. Se quedó mirando el horizonte vacío, los postes torcidos de luz, el eco lejano de un perro. Algo en la quietud de esa madrugada le abrió una grieta en el pecho. Subió de nuevo a la cabina y cerró la puerta con un golpe seco. Encendió otro cigarro, lo sostuvo sin hablar. Mariela esperó, paciente, hasta que Elvira soltó de golpe. Yo también perdí a mi hijo, aunque todavía vive. Mariela la miró sorprendida. Elvira no apartó la vista del parabrisas, como si hablara con la noche en lugar de con ella. Se llama Matías. Lo tuve joven, cuando todavía pensaba que el amor arreglaba todo. Al principio lo llevé en mis viajes, le enseñé los caminos, pero no era vida para un niño. Terminé dejándolo con su padre. Tragó saliva. Desde entonces lo fui perdiendo poco a poco. El silencio se llenó de un peso insoportable. Elvira apretó el cigarro hasta casi romperlo. ¿Y ahora?, preguntó Mariela con voz baja. Elvira rió sin ganas. Ahora casi no me contesta. Me manda audios cortos, fotos de cumpleaños que ni me avisa. La última vez que lo vi me dijo que no entendía por qué yo prefería el volante a estar con él. Y tenía razón. Se quebró. Yo elegí la carretera, Mariela, y en el camino lo dejé a él. Se cubrió la cara con una mano, como queriendo esconder lo que brotaba de sus ojos. Mariela la observó con empatía, sin prisa, y luego se inclinó hacia ella. No lo perdió del todo, dijo con suavidad. Todavía está. Elvira negó con la cabeza, la voz ronca. No, chamaca, cuando un hijo deja de buscarte, ya no eres su madre. Eres apenas un recuerdo que molesta. Mariela apretó al bebé, que dormía tranquilo en su regazo. Yo daría lo que fuera porque mi hijo, cuando crezca, sepa que lo intenté. Aunque me equivoque, aunque me caiga. Eso es lo que cuenta, ¿no? Intentarlo. Elvira la miró, con los ojos aún húmedos, y vio en esa muchacha algo que le faltaba a ella. La determinación de no rendirse. La mula quedó en silencio unos segundos hasta que Elvira encendió el motor otra vez. El rugido llenó la cabina y le devolvió algo de aire. No sé si me quede tiempo para arreglar lo que hice con Matías, dijo enderezándose. Pero al menos no voy a repetir el error contigo. Mariela bajó la mirada, conmovida. Una lágrima le resbaló por la mejilla, pero esta vez no era solo de miedo, sino de alivio. La carretera los recibió de nuevo. Afuera, la oscuridad seguía siendo un manto interminable, pero adentro había un cambio. Un hilo invisible las había atado, más fuerte que antes. Elvira, rota en su confesión, y Mariela, fortalecida en su determinación, entendieron que la ruta ya no era solo un camino para huir, era también un lugar donde podían empezar a sanar. Elvira mordió el filtro del cigarro y sonrió apenas, amarga pero real. Ya ves, chamaca, esta ruta termina siendo un confesionario y aquí nadie sale limpio. Mariela le devolvió la mirada. A veces no se trata de salir limpio, se trata de seguir. La mula avanzó, tragando kilómetros bajo las estrellas, y aunque ninguna de las dos lo dijo en voz alta, sabían que esa madrugada había cambiado algo para siempre. Ya no viajaban solas. El calor de la tarde caía pesado cuando Elvira decidió detener la mula en una estación pequeña, de esas que apenas sobreviven con un surtidor viejo y un comedor improvisado. El tanque pedía combustible y de paso las dos necesitaban estirar las piernas. Mientras el empleado cargaba, Elvira entró al comedor con Mariela y el bebé. El aire olía a aceite recalentado y mate cocido. Dos camioneros jugaban a las cartas en una mesa del fondo y una radio vieja escupía noticias locales. Pidieron empanadas y café. Elvira se sentó de espaldas a la ventana, con la costumbre de quien nunca quiere estar expuesta. Mariela, en cambio, se acomodó en un rincón con el niño dormido. La conversación de los camioneros empezó siendo un murmullo, pero pronto una frase se coló hasta su mesa.
Dicen que lo anda buscando por la ruta, que ya tiene gente preguntando en cada estación. Elvira alzó la vista, atenta. El otro camionero contestó con un gesto de fastidio. Ese cabrón siempre consigue lo que quiere. Le tienen miedo en todos lados. Elvira sintió que el estómago se le encogía. No necesitaba escuchar el nombre, ya sabía de quién hablaban. Mariela, al escuchar, se puso pálida. Bajó la mirada hacia el bebé, como si pudiera esconderse en su propio regazo. Elvira notó su reacción y la tensión se volvió insoportable. Se inclinó hacia ella y susurró: «Ya nos están rastreando». Mariela tragó saliva, incapaz de responder. Sus manos temblaban tanto que casi derramó el mate cocido. Elvira golpeó la mesa con suavidad, solo para que la otra reaccionara. «Escúchame bien, si ese cabrón ya sabe que vamos rumbo al norte, se va a poner feo. Así que necesito la verdad, toda, ahora». Mariela levantó la mirada, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Ya se lo dije todo. Lo único que quiere es llevarse al niño». Elvira se quedó un segundo en silencio, midiendo sus palabras. «Pues conmigo no lo va a tener fácil». Pagó la cuenta rápido y salieron del comedor. Afuera, el sol pegaba fuerte sobre el asfalto de la estación. Elvira encendió un cigarro y observó alrededor. Notó un auto gris estacionado a lo lejos con dos hombres dentro. No hacían nada, solo miraban. Sintió un escalofrío en la nuca. Subió a la mula de un salto y ordenó a Mariela que hiciera lo mismo. Encendió el motor y salió de la estación con un giro brusco. Por el retrovisor alcanzó a ver que el auto gris también arrancaba. «¡Nos siguen!», dijo entre dientes. Mariela se llevó la mano a la boca, conteniendo un grito. Elvira pisó el acelerador y la mula rugió, tragándose los kilómetros con furia. La carretera se estrechaba entre campos secos. El sol caía de frente, encandilándolas por momentos. El auto gris mantenía la distancia sin acercarse demasiado, como un depredador que mide el terreno. «No me gusta este juego», murmuró Elvira. «Si nos quieren alcanzar, que lo hagan. Pero eso de seguirnos como sombra me huele a trampa». Mariela apretó al bebé contra su pecho temblando. «¿Qué vamos a hacer?». Elvira prendió otro cigarro y lo mordió con fuerza. Lo mismo que siempre. Manejar. Decidió desviarse en la próxima salida, un camino secundario que conocía de memoria. Sabía que no estaba en buenas condiciones, pero también que podía darles ventaja. Cuando llegó la curva, giró el volante con decisión. La mula se sacudió con fuerza, pero obedeció. El auto gris dudó un segundo antes de seguirlas. Ese segundo fue suficiente para que Elvira ganara terreno. La cabina vibraba con cada bache. Mariela se sostenía como podía, tratando de que el niño no se despertara con el traqueteo. Elvira mantenía el control con los dientes apretados. «No va a ser fácil sacudirlos», dijo, «pero al menos les vamos a complicar la vida». Kilómetros adelante divisó un puente angosto sobre un arroyo seco. Era un paso viejo, apenas de un carril. Aceleró con todo. Cruzó antes de que el auto pudiera alcanzarlas y con un movimiento brusco se metió en un sendero de tierra que corría paralelo al arroyo. Apagó las luces y bajó la velocidad al mínimo. El motor quedó ronroneando bajo. El auto gris pasó de largo por el puente sin notar el desvío. Elvira esperó unos segundos, con el corazón golpeándole el pecho, hasta que desapareció de vista. Encendió de nuevo las luces bajas y soltó un suspiro. Por ahora los perdimos. Mariela se quebró, las lágrimas corriendo sin control. Nos va a encontrar. Siempre lo hace. Elvira no apartó la vista del camino. Que lo intente, pero mientras esté conmigo no lo va a tener fácil. La mula siguió avanzando por la ruta de tierra. El polvo se levantaba detrás, como un velo que borraba sus huellas. Y aunque el peligro no había pasado, las dos sabían que ese escape había marcado un punto de no retorno. Ya no era cuestión de kilómetros, era cuestión de resistir. La ruta de tierra se había tragado la noche.
Elvira mantenía la mula en primera, avanzando despacio para no levantar tanto polvo. El silencio era espeso, roto apenas por el motor y el crujido de las llantas sobre la grava. En el asiento de al lado, Mariela luchaba por mantener los ojos abiertos. Llevaba horas sin dormir bien, cargando al bebé con una fuerza que ya no le quedaba en el cuerpo. Elvira lo notó. Miró de reojo y vio cómo la cabeza de la joven se inclinaba hacia adelante, el cabello cayéndole sobre la cara. El bebé gimió incómodo, buscando acomodo en brazos cansados. «Oye, chamaca», dijo Elvira con voz baja pero firme, «dame al niño». Mariela reaccionó como si le hubieran dado un golpe. Abrió los ojos de golpe, abrazando al bebé con más fuerza. «No, estoy bien», Elvira resopló, sin apartar la vista del camino. «No, no estás bien. Llevas 3 noches sin pegar ojo. Así no vas a aguantar. Dámelo un rato, yo lo cargo». Mariela dudó, la desconfianza aún clavada en su piel. «Es que nunca lo dejo con nadie». Elvira la miró fijo, con un gesto que no admitía discusión. «Pues ya es hora de que lo hagas. Anda, dámelo». El silencio se estiró unos segundos hasta que el llanto del bebé terminó de decidir por ellas. Con manos temblorosas, Mariela se lo pasó a Elvira. Elvira lo recibió con una seguridad que ni ella sabía que aún tenía. Lo acomodó contra su pecho, como si esa postura nunca se le hubiera olvidado. El niño dejó de llorar casi al instante, hundiendo la cara en su chamarra. Mariela lo miró, incrédula. Se calmó. Elvira sonrió apenas, acariciando la espalda pequeña. Claro que se calmó. Los bebés sienten cuando alguien los sostiene en serio. El silencio que siguió no fue de desconfianza, sino de asombro. Mariela se recostó un poco en el asiento, los ojos finalmente cerrándose. Elvira, mientras tanto, se quedó con el niño dormido en sus brazos. El peso tibio, la respiración suave, todo le trajo un recuerdo brutal. Matías, en esa misma postura, años atrás, antes de que ella lo dejara tantas veces en otras manos para seguir en la carretera. El corazón se le apretó con una mezcla de dolor y ternura. Lo sostuvo un poco más fuerte, como si en ese gesto tratara de enmendar algo que había perdido. Kilómetros después, Mariela dormía profundamente. Elvira miró el retrovisor. Ni luces, ni señales de persecución. Solo campo abierto y estrellas. Por primera vez en días sintió una calma extraña. El bebé se movió, soltando un suspiro que la hizo sonreír sin querer. Le acomodó la manta y le habló en voz baja, casi un susurro. «No te preocupes, chamaco. Mientras estés conmigo, nadie te va a tocar». Se sorprendió de sus propias palabras. No era una promesa al aire. Lo sintió real, como si ese niño hubiera despertado algo que llevaba años dormido. Cuando Mariela abrió los ojos de nuevo, el sol ya despuntaba en el horizonte. Vio a Elvira con el bebé dormido sobre el pecho y se quedó muda. Había ternura en la escena, pero también una verdad imposible de negar. Elvira no era solo una chofer que la había recogido en la ruta. Era alguien que había decidido involucrarse, aunque eso le costara todo. «Gracias», dijo Mariela, con voz ronca por el sueño. Elvira no respondió. Solo le entregó al bebé con cuidado, como si soltara algo frágil que no quería devolver. La joven lo recibió, y por primera vez en todo el viaje no sintió miedo. Sentía otra cosa: confianza. Elvira encendió un cigarro y lo prendió con calma. «Ya lo sabes, chamaca. Mientras yo tenga las manos en este volante, no están solos». Mariela lo entendió. Esa madrugada había marcado un antes y un después. Ya no eran 2 mujeres desconfiando una de la otra. Eran algo más, una familia improvisada, unidas por la ruta, la huida y la necesidad de proteger lo que les quedaba. La mula siguió adelante, tragando kilómetros bajo un cielo que empezaba a clarear. Afuera, el peligro seguía latente, pero adentro, en la cabina, algo se había transformado para siempre. El cartel oxidado anunciando la entrada a Tucumán apareció al borde de la ruta como una señal largamente esperada.
Elvira soltó el humo de un cigarro y dejó escapar un respiro profundo, mezcla de alivio y cansancio. Habían llegado. Mariela, con el bebé en brazos, se enderezó en el asiento. Llevaba horas en silencio, pero al ver el letrero, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya casi, murmuró, como si lo dijera para convencerse de que era cierto. La ciudad se desplegó frente a ellas. Calles angostas, autos viejos, gente cruzando con bolsas en la mano. La vida cotidiana que contrastaba con los días de huida. Para Elvira, ese ruido urbano era un recordatorio de que la carretera se había terminado. ¿A dónde?, preguntó, sin rodeos. Mariela dio las indicaciones con voz baja, temerosa. Elvira siguió las calles hasta llegar a un barrio humilde, de casas bajas con rejas oxidadas y perros ladrando detrás. Frente a una casa pintada de verde descolorido, Mariela señaló. «Aquí». Elvira detuvo la mula. El motor quedó vibrando bajo, como si también supiera que el viaje había terminado. La puerta se abrió antes de que pudieran bajar. Una mujer de unos 40 años salió corriendo, con un delantal todavía puesto. «¡Mariela!». Elvira observó cómo las dos se abrazaban con fuerza. La prima le acarició la cabeza al bebé, llorando y riendo a la vez. «Ya estás aquí, gracias a Dios». Elvira se quedó apartada, con el cigarro a medio consumir en los dedos. Sintió alivio, sí, pero también un vacío extraño. Había manejado kilómetros con ellas, las había defendido, cargado secretos, enfrentado miedos. Y ahora, en un instante, todo parecía no necesitarla más. Mariela se giró hacia ella, todavía con lágrimas en los ojos. «Gracias, no sé cómo pagárselo». Elvira sacudió la mano, como quitándole importancia. «No me debes nada, solo cuida a ese chamaco». Mariela quiso decir algo más, pero se quedó en silencio. Elvira notó la mezcla de gratitud y tristeza en su mirada. En el fondo, ambas sabían que esa despedida no era tan simple. Un hombre joven salió de la casa, tal vez marido de la prima, y miró a Elvira con desconfianza. No preguntó nada, pero esa mirada bastó para recordarle que ese ya no era su mundo. Elvira dio media vuelta y subió a la mula. Encendió el motor. El rugido llenó la calle. Mariela corrió unos pasos hacia la cabina. «¿No quiere pasar, al menos a tomar algo?». Elvira negó con la cabeza. «No, chamaca, mi lugar está en la ruta». Hubo un silencio que pesó más que las palabras. Mariela acarició la manta del bebé, lo acomodó y con voz quebrada dijo: «Nunca voy a olvidarla». Elvira tragó saliva, pero no contestó. Metió primera y arrancó despacio, dejando atrás la casa verde y a las dos figuras que la miraban desde la vereda. La ciudad quedó atrás en minutos. Volvió la carretera, el horizonte abierto, la soledad conocida. Elvira encendió otro cigarro y pensó en lo que había dejado. Sintió un vacío clavado en el pecho, pero también algo distinto, una paz extraña, la certeza de que había hecho lo correcto. El sol bajaba sobre los cerros tucumanos, tiñendo de rojo la ruta. Elvira sonrió apenas, amarga pero aliviada. Sabía que el camino seguiría, que la mula pediría más kilómetros, que la soledad volvería a ser su compañera. Pero también sabía que esa vez no era la misma. Había dejado algo en Tucumán, sí, pero también se llevaba un recuerdo que pesaba tanto como un hijo en brazos. La sensación de que, aunque fuera por un tramo corto, había vuelto a cuidar, a proteger, a ser madre. Elvira subió el volumen de la radio y el motor rugió con fuerza. La carretera se abrió frente a ella, infinita, y en ese horizonte mezclado de alivio y vacío, entendió que cada viaje podía cambiarla, aunque no lo buscara. Pisó el acelerador. La mula respondió, fiel, y la ruta volvió a tragarse la soledad. Pero en el corazón de Elvira algo había quedado distinto, como si cada kilómetro de ese trayecto se hubiera tatuado en su memoria para siempre. Elvira apagó el motor de la mula y el silencio la golpeó como un mazazo.
La calle de tierra se llenó solo con los ladridos de los perros del barrio y las voces apagadas de una radio vieja que sonaba desde adentro de la casa. Mariela bajó primero, con el bebé bien sujeto entre los brazos. Elvira la siguió despacio, sintiendo un peso extraño en las piernas, como si cada paso costara más que los kilómetros que había manejado en los últimos días. La prima salió a recibirlas otra vez, con los ojos enrojecidos de emoción. Abrazó a Mariela con fuerza, acarició al niño y después miró a Elvira como queriendo agradecerle, pero sin saber cómo. Ese silencio incómodo fue suficiente para recordarle a la camionera que ese no era su lugar, que ella no pertenecía ahí. «Ya están a salvo», dijo Elvira, más para convencerse a sí misma que a ellas. Mariela levantó la vista. Tenía las mejillas húmedas, pero la expresión era firme. «Si no fuera por usted, no estaría aquí. No sé cómo decirlo». Elvira le cortó con un gesto de la mano. «No digas nada, chamaca. Mejor dedícate a cuidarlo». El bebé gimió suavemente y Elvira lo miró un segundo más. El corazón le dio un vuelco. En esa cara pequeña veía reflejado a Matías cuando era un recién nacido, cuando ella todavía pensaba que podía ser madre y camionera al mismo tiempo. Esa ilusión que con los años se había ido desgastando. Tragó saliva y dio un paso atrás. «Bueno, ya me voy». Mariela se adelantó, con los ojos abiertos, como si la idea de la despedida fuera más dura de lo esperado. «¿Tan pronto? Tengo ruta que seguir». Elvira encendió un cigarro con manos que de pronto le temblaban más de lo normal. «Yo no sé estar quieta». El humo llenó el aire entre las dos. Mariela sostuvo la mirada un segundo, luego se acercó y, sin pedir permiso, abrazó a Elvira. Fue un gesto rápido, torpe, pero verdadero. Elvira se quedó rígida, sin saber qué hacer, hasta que sus brazos respondieron solos, apretándola con la fuerza de alguien que llevaba demasiado tiempo sin un contacto humano sincero. Cuando se separaron, el bebé lloraba bajito. Mariela lo acomodó y, sin levantar la mirada, murmuró: «Nunca voy a olvidarla». Elvira sintió un nudo en la garganta que la obligó a apartarse rápido. Subió a la mula y cerró la puerta con un golpe seco. Encendió el motor, que rugió fuerte, llenando el silencio del barrio. Desde el retrovisor vio a Mariela parada en la vereda, con el bebé en brazos y la prima al lado. La imagen la atravesó como una estaca: 2 mujeres, un niño, una familia que se recomponía con lo que quedaba. Y ella otra vez sola en la cabina, como siempre. Apretó los labios y arrancó. El polvo de la calle se levantó detrás de las llantas, borrando la escena poco a poco, pero en su pecho la sensación era distinta, como si hubiera dejado un pedazo de sí misma ahí, en esa casa verde descolorida. Kilómetros adelante, encendió la radio buscando distracción. Una samba tucumana llenó la cabina. Elvira se recargó en el asiento y soltó el humo hacia la ventana. El vacío estaba ahí, profundo, pero también algo nuevo, un alivio extraño, la certeza de haber hecho lo que debía, aunque le costara sentirse rota. Golpeó el volante con la palma abierta, molesta consigo misma. Pinche corazón necio, siempre cargando lo que no le toca. Pero enseguida sonrió, amarga y tierna a la vez. Porque sabía que, aunque esa despedida doliera como pocas cosas, también la había cambiado. Esa mujer y ese niño no eran suyos, nunca lo serían, y sin embargo, al cuidarlos, había rescatado algo de sí misma que creía perdido: la capacidad de proteger, de querer sin esperar nada a cambio. La ruta volvió a abrirse frente a ella, infinita y solitaria. Elvira apretó el acelerador. El motor respondió fiel, como siempre. La soledad regresaba, sí, pero ya no pesaba igual. Ahora era distinta, porque llevaba consigo una certeza. Había dejado un pedazo de sí atrás, y ese pedazo, por primera vez en mucho tiempo, le daba sentido al camino que todavía quedaba por recorrer. Elvira encendió el motor y la mula vibró bajo sus manos como un animal que despertaba después de descansar.
El rugido llenó la cabina, familiar y fiel, y en ese sonido encontró el mismo refugio de siempre. Puso primera, soltó el embrague y la calle de tierra quedó atrás. El polvo se levantó por el retrovisor como una cortina que escondía lo vivido. El barrio desapareció rápido. Los ladridos de los perros se fueron apagando hasta volverse eco lejano. Elvira volvió a la carretera y el asfalto la recibió como un viejo conocido. En la radio sonaba una chacarera cortada por estática y por un momento le pareció que el destino se burlaba de ella, un canto alegre en contraste con el hueco que sentía en el pecho. Apretó el cigarro entre los labios y se obligó a mirar al frente. El volante estaba firme bajo sus manos, pero la mente no podía dejar de regresar a la Casa Verde, al bebé dormido en brazos de Mariela, a la mirada agradecida de la joven. Sabía que había hecho lo correcto, y sin embargo, la soledad le cayó de golpe como un peso conocido pero igual de insoportable. Kilómetros adelante, paró en una banquina para acomodar los papeles de la carga. Encendió otro cigarro y sin darse cuenta habló sola. Siempre es lo mismo, Roldán, das y al final te quedas con las manos vacías. El humo llenó la cabina y la hizo pensar en Matías. Recordó sus ojos de niño, las veces que lo dejó con promesas incumplidas, pero esta vez algo había cambiado. Cuidar a Mariela y a su hijo había sido como una segunda oportunidad. No con Matías, no con el pasado, pero sí con ella misma. Encendió de nuevo la radio. Esta vez, una voz de locutor hablaba de accidentes en la ruta, de camioneros que no sobrevivían a la soledad. Elvira resopló y bajó el volumen. Accidentes. Lo que mata no es la ruta, lo que mata es no tener a nadie esperando. Sonrió amarga, pero después la sonrisa se volvió real. Porque, aunque nadie la esperaba al final de ese tramo, había aprendido algo distinto. Cada kilómetro traía la posibilidad de un encuentro. Y no todos los encuentros eran una carga. Algunos, como el que acababa de vivir, podían salvarla de sí misma. La tarde avanzó y la carretera se llenó de camiones pesados, autos y motos que zigzagueaban sin cuidado. Elvira saludó con la bocina a un colega y el eco le devolvió un saludo lejano. Esa hermandad silenciosa de ruta le recordó que aunque viajara sola en la cabina, nunca estaba del todo aislada. Había otros como ella, perdidos en kilómetros, encontrando pedazos de vida en los lugares menos esperados. Cuando el sol empezó a caer, estacionó en una estación de servicio más grande. Bajó, pidió un café y se sentó en una mesa de metal mirando a la carretera. Un camionero viejo se le acercó. «¿Y vos, Roldán? ¿De dónde venís?» Elvira lo pensó. Podría haber contestado con la verdad fría. «De Tucumán», con una carga de harina. Pero algo la detuvo. Tomó un sorbo de café, miró el horizonte y dijo: «De un viaje que me cambió». El otro la miró raro, pero no preguntó más. Elvira sonrió sola. Volvió a la mula con un nuevo cigarro. Antes de arrancar, se quedó mirando el retrovisor. La ruta se extendía detrás, infinita, como siempre. Y por primera vez en mucho tiempo no la vio como un pasado que pesaba, sino como un recordatorio. Lo importante no era lo que dejaba atrás, sino lo que aún podía encontrar adelante. Metió primera y aceleró. El rugido llenó la cabina, fuerte y seguro. La soledad seguía allí, pero ya no como un castigo. Ahora era un espacio abierto, lleno de posibilidades. Elvira lo entendió con claridad. La ruta no solo le había quitado cosas, también le había dado la oportunidad de cruzarse con destinos que podían transformarla. El horizonte se pintó de rojo con el atardecer. Elvira encendió la radio y dejó que la música llenara el silencio. Sonrió, con el cigarro encendido en la comisura de los labios, y pensó que, aunque la vida la mantuviera rodando siempre, ya no era la misma mujer que arrancó aquella noche bajo la tormenta. Ahora sabía que cada curva, cada parada, cada sombra en el retrovisor podía traer un cambio.
y en esa certeza encontró algo parecido a la paz. La mula siguió adelante tragándose kilómetros, y Elvira, por primera vez en mucho tiempo, se dejó llevar con la certeza de que la carretera aún tenía historias que contarle. A veces, la vida se parece demasiado a la carretera, larga, solitaria y llena de desvíos que no planeamos. Elvira lo entendió cuando decidió detener su camión aquella noche de tormenta. Porque hay encuentros que parecen accidentes del destino, pero terminan revelándonos quiénes somos en realidad. Y aunque la soledad siga siendo su compañera de viaje, ahora sabe que cada kilómetro puede traer un rostro nuevo, una historia inesperada, incluso una segunda oportunidad. ¿Y tú? ¿Cuántas veces la vida te ha sorprendido con un encuentro que lo cambió todo? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Dale like si esta historia te tocó el corazón y compártela con alguien que también necesita recordar que en la ruta, como en la vida, nunca viajamos del todo solos. Si quieres seguir siendo parte de este camino y descubrir más relatos tan intensos y humanos como este, suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta ruta de historias, que como la de Elvira, nos recuerdan que siempre hay un nuevo horizonte esperándonos.